El perdón y la salvación. La salvación es para la mente y se alcanza por medio de la paz. Capítulo 12, epígrafe 3, 5.1. La salvación se alcanza por medio de la paz. La paz se alcanza por medio del perdón. Así que, para que la mente se salve del sufrimiento ocasionado por sus juicios, debe perdonar. Tal vez pueda parecernos demasiado repetitivo el tema del perdón, pero considero que este debe revisarse desde varios ángulos o subtemas para que pueda ser comprendido y puesto en práctica. En las sesiones de estudio, el alumno promedio suele preguntar ¿por qué se habla tanto del perdón y no de otros temas que considera importantes? Y la respuesta que doy es que el perdón es la piedra angular de las herramientas del curso. Todo el material de un curso de milagros descansa sobre la base del perdón. Todas sus herramientas psicológicas y conceptos tienen como fundamento y se entrelazan con el perdón. Sin él no podemos tocar otro tema de forma correcta. Así sucede con la salvación. La salvación no es un concepto que pueda aplicarse a este mundo, pues ¿quién puede salvarse en este mundo de algo? Como cantara Jim Morrison en una de sus canciones, nadie sale vivo de aquí. Por eso la salvación, como concepto cristiano, que en el curso se utiliza desde su sentido psicológico, tendrá que ser necesariamente para la mente, ya que ella es la que sufre o la que se deprime, la que se estresa, se enoja, se angustia o se entristece. El cuerpo no. El cuerpo solo acatará las decisiones de la mente. Y ante todo lo que hemos hablado anteriormente, la mayor necesidad que tenemos entonces serán la felicidad y la paz de nuestra mente. Nos estaremos salvando de los ataques de nuestros pensamientos con solo perdonar. Como hemos visto, nadie nos hace nada, el mundo no nos hace nada. Son nuestros juicios y percepciones acerca del mundo lo que nos pesa y disgusta, o mejor dicho, lo que nos ataca. Nos estamos haciendo esto a nosotros mismos y debe haber una manera diferente de percibir el mundo, como se dijo anteriormente. Para mí es un gran alivio y liberación de cualquier forma de culpabilidad, incluso de responsabilidad, el saber que alguien que sí sabe puede darme su percepción porque la mía es equivocada. Esto equivaldría a que la salvación sea una manera de percepción correcta. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser reinstaurada. Capítulo 4, epígrafe 2, 10.1. Es un verdadero alivio saber que en realidad nunca hemos estado equivocados, ni nos estamos equivocando a pesar de todo. ¿No se le puede llamar a eso salvación? Pero a decir verdad, la salvación requiere de nosotros, como parte de un engranaje más grande, somos, como mente, no como personas, una parte muy importante de la maquinaria, pues de hecho nadie viene a salvarnos de nada. Somos parte de un plan mayor, somos el Salvador y el salvado. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Lección 98 de parte 1. Al ser la salvación lo mismo que el perdón y que nuestra función es también nuestra voluntad, pues solo mediante un proceso volitivo nos podemos salvar, a menos que deseemos no ser felices. La felicidad no es una utopía, es lo que somos. ¿Y quién nos podría negar el derecho a ser quienes somos y a tener lo que se nos dio más que nosotros mismos? Nuestra voluntad sigue siendo nuestra brújula. Apelamos a Jesús como nuestro Salvador, mas si aceptamos a Jesús como un símbolo del amor en nosotros, entonces somos salvadores de nosotros mismos. Seremos de una sola mente. Seremos como Él mismo dice en su curso, maestros del mismo calibre. Debemos mantenernos siempre alertas, conscientes, pero no inclinarnos de nuevo hacia el miedo que nos
que nos recordará cuán arrogantes somos al pensar que podemos ser salvadores. Con el ego en nuestra mente pensaremos que nuestra verdadera función de ser la luz del mundo será una prerrogativa de santos o de mártires. Incluso nombraremos a unos cuantos para recordarnos a nosotros mismos lo alejados que podemos estar de ellos. Hace meses, tratando de no dejarme guiar por el ego, entablé una conversación un tanto polémica con una mujer en una charla que se me invitó a dar fuera de mi ciudad. Y hablé al respecto de lo anteriormente escrito. Yo decía precisamente que somos salvadores, que somos lo que Jesús es el reino, y que podemos hacer lo que Él hizo siempre que pensemos como Él, ya que no seguimos a un hombre, seguimos un modelo. Y la mujer refutaba que eso era imposible, toda vez que Jesús es Jesús, y nosotros no nos acercamos a su manera de actuar y pensar ni siquiera un centímetro, que Él es nuestro Salvador, porque nosotros no tenemos capacidad de salvarnos a nosotros mismos, ya que somos criaturas malas por naturaleza, y por ende no podemos pretender salvar a nadie más. Le contesté que lo que decía era pura arrogancia del ego, era el berrinche de un niño envidioso e inmaduro, en sentido figurado por supuesto, que Jesús no es más grande que nosotros en importancia ni en santidad, y que Él mismo dijo que haríamos las cosas que hizo y más grandes aún. La inocencia de esa amiga era verdaderamente motivadora para perdonar creencias erradas, y con una sonrisa en mi rostro la escuché contestar que Jesús había dicho todo aquello de a mentiritas, porque Él sabe que nosotros somos tontos. Y sí, eso es lo que cuenta el ego en nuestra mente, mentiritas. Mentiras tan infantiles, tan insignificantes, tan ilusas, que no podemos ni debemos atacar. Antes bien, perdonar, precisamente porque no son capaces de modificar nuestra santa realidad. Cuando escuché la contestación de esa amiga en aquella conferencia, inmediatamente recordé que sus argumentos son verdaderamente peticiones de amor, y le respondí con amor en mi mente, y allí me uní a ella cuando el espíritu me mostró su inocencia y su perfección, lo que recordó las mías. Y sí, no pude evitar mencionar también que soy lo mismo que ella en cuanto a que tenemos ego por igual, ya que hay ocasiones en que he sido tan necia como ella. Por eso mi salvación es al mismo tiempo la salvación de mi hermano. Cuando me curo, me salvo, no soy el único que se cura. Lección parte 1, 138. En el contexto de un curso de milagros, muchos conceptos se pueden intercambiar. Hay una variación importante de ellos que el estudiante promedio puede confundirse algunas veces. Sin embargo, el curso utiliza distintas palabras para referirse a lo mismo, porque en el mundo aprendemos mediante la repetición de símbolos, entre ellos las palabras. El perdón, la salvación, expiación y la percepción verdadera son todas ellas la misma cosa. Son el comienzo de un proceso cuyo fin es conducir a la unicidad que los trasciende a todos. Clarificación 4367. En los primeros años que empecé a compartir el curso, en una de las sesiones presenciales, un compañero estudiante me contó que en su juventud se dedicó a pilotear avionetas para anunciar productos, campañas políticas y otro tipo de anuncios comerciales. Y en aquel entonces la compañía para la que trabajó tenía avionetas viejas que habían dado servicio muchos años, incluso habían servido en la Segunda Guerra Mundial, y que fueron sobreviviendo con el mantenimiento básico. Las tenían en un hangar de poco tráfico. Esas aeronaves tenían una especie de doble piso y en el medio de ellos había espacio vacío. Como pasaban guardada mucho tiempo en hangares sin limpieza, se hacían nidos de ratas en el espacio entre los pisos, las que con el tiempo constituían grandes familias de dichos roedores. Al encender el motor, despegar la nave y empezar a tomar altura, el piloto podía sentir en la planta de sus pies una extraña vibración provocada por el nerviosismo de los roedores,
y su consiguiente movimiento y chillido. Eso era inquietante, no solo porque se estuvieran moviendo como locas algunas decenas de ratas bajo los pies del piloto, sino porque en su estrés podían empezar a morder los cables del sistema eléctrico de la avioneta y ocasionar una avería lamentable en pleno vuelo. Así que en cuestión de segundos, mi amigo el piloto sabía que debía tomar la máxima altura permitida para esas aeronaves, y así, por la presión de la altura, los roedores empezaban a morir porque estallaban sus pulmones, y entonces el piloto podía seguir realizando su vuelo de trabajo sin temor a sufrir algún accidente fatal y por consiguiente lamentable. Análogamente, cuando subimos a la altura del sistema de pensamiento del espíritu, en nuestra mente cuando perdonamos, todas las ratas de nuestros juicios, interpretaciones, miedos, resentimientos se mueren, no tienen oxígeno para seguir con vida, y así podemos mirar hacia abajo, hacia el campo de batalla, y esbozar una ligera sonrisa, sabiendo que nuestras ratas no tienen el poder de hacer daño, y pensar, bien, ¿y ahora qué sigue? Y esperar en paz la indicación de nuestro maestro interno, el verdadero piloto de nuestro viaje. En realidad, un simple ratoncito no tiene el poder de atacarnos y hacernos daño, pero el miedo que podemos tenerle sí que nos puede hacer daño. Eso es lo que llevamos ante la luz, nuestro sistema de pensamiento de miedo. La verdad nos ilumina el camino y a lo que sigue. Tendremos un instante de paz. Nos hemos salvado de nuestro propio medio. Un solo instante de paz y felicidad es toda la eternidad. Esto no lo debemos subestimar demasiado. ¿Se puede perdonar todo? La respuesta a esa pregunta es un sí rotundo. Se puede perdonar todo, y dentro del curso podemos encontrar también esa respuesta, aunque con otras palabras en el primer capítulo del libro de texto, cuando se nos dice: no hay grados de dificultad en los milagros, no hay uno que sea más difícil o más grande que otro, todos son iguales, todas las expresiones de amor son máximas. Capítulo 1.1.1.4. No hay grados de dificultad para poder cambiar de mentalidad o de percepción ante aquello que tiene la misma insignificancia, porque no hay ilusiones más grandes o más difíciles que otras. Ninguna tiene significado en sí de por sí. Una ilusión es todas las ilusiones. Así como no hay grados de dificultad en los milagros, no hay jerarquías en las ilusiones. No hay ilusiones pequeñas o grandes. Todas afectan mi paz mental por igual, nos dice el curso. Un milagro o cambio de percepción del sistema de pensamiento del ego al Espíritu Santo es una expresión omniabarcante del amor que no puede dejar nada afuera o de lado. No hay nada a lo que no se sienta atraído. No hay un solo pensamiento ilusorio que el amor no llene de luz. No existe un solo pensamiento no amoroso que el amor no abrace y lo haga verdaderamente significativo y real. Solo aquello que queremos mantener oculto del amor, envolviéndolo en la penumbra de nuestros significados, el amor no lo puede tocar, porque el amor sana, no arrebata. Los pensamientos que significan algo para nosotros y que no deseamos entregar, porque todavía les encontramos el propósito de defendernos de nuestro propio ataque, el amor no los toma a la fuerza, contraviniendo así nuestro divino poder de elegir. El amor hace gala de presencia cuando hemos elegido retirar los obstáculos que nos impiden abrir nuestra visión espiritual o percepción recta. Cuando estudié por primera vez este entrenamiento mental, la persona que llevaba el grupo decía que como no hay grados de dificultad en los milagros, era igual de fácil encontrar una moneda de baja denominación tirada en la calle que encontrar igualmente tirada en la calle una maleta con $1.000.000 adentro. Con el tiempo comprendí que esa no es la clase de milagros de la que habla el curso, pues dichos milagros son solamente cambios de percepción y no hay grados de dificultad para cambiar la mente o de percepción ante cualquier situación.
no importa cuál sea. El amor, percepción recta, abarca todas. Los milagros no son fenómenos para atraer seguidores, nos dice el curso. Como siempre, el milagro ocurre en la mente, no en el mundo que la mente observa. Nuestra función como obradores de milagros, como mentes con el poder de elegir el amor por encima del miedo, es aceptar la expiación, deshacimiento del error de percepción para nuestra mente. La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Capítulo 2, epígrafe 551. Por lo mismo, un milagro, al ser para la mente, no tiene siempre efectos observables para el mundo, pero sí los ha de tener. No entrará dentro de nuestra función decidir que así sea y en dónde o con quién el resultado del milagro deberá observarse. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. Capítulo 1, epígrafe 1.35.1. Jesús, como símbolo del amor en nosotros, estará a cargo tanto de hacia quién o quiénes va dirigido el milagro, la ejecución misma y el efecto observable que pueda tener. Pero solamente nosotros somos los encargados de elegir por el milagro, es decir, elegir por la mentalidad recta. Comprendo que todo esto quiere decir que nuestra mentalidad será milagrosa cuando esté lista y dispuesta a soltar sus creencias, a invertir su sistema de pensamiento basado en el miedo. No tendrá sentido seguir mi comprensión, elegir o pedir un milagro para mi primo, porque la está pasando muy mal, para los niños de África, porque mueren de hambre, para mi madre porque está muy grave en el hospital o para mi amiga porque se está divorciando. Nuestra función será aceptar que se corrija y deshaga nuestro error perceptual respecto a alguna de esas situaciones o cualquier otra mediante haber elegido al Espíritu Santo en nosotros y entregar nuestros juicios al respecto, y hasta allí llega nuestra función. El Espíritu Santo, el amor, Jesús, como querramos llamar a la parte de nuestra mente que recuerda la verdad por nosotros, dirigirá el resultado, si es que ha de ser observable, hacia quien él considere, ya sea nuestro primo, madre o país o alguien que no conozcamos y ni siquiera sepamos que existe. El efecto realmente curativo del milagro es que sanará la mente que logró y por ende sanará todos los fragmentos de mente que conforman la filiación. Sanará o pacificará toda la mente, independientemente si hay efectos de ese cambio de percepción que se pueden observar o no. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz, independientemente del grado o de dirección del error. Capítulo 1, epígrafe 1.49.2. El hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos, de los que ni siquiera eres consciente, no debe preocuparte. El milagro siempre te bendecirá. Capítulo 1, epígrafe 4.8.2. Es por ello que nunca debemos preocuparnos por la dirección del milagro, o cómo sanará nuestra mente, ya que generalmente ni siquiera podemos comprender el milagro cabalmente. Como nos dice Jesús en el capítulo 27, epígrafe 5.1.2, el milagro se extiende sin tu ayuda, pero tú eres esencial para que pueda dar comienzo. Así que ocupémonos de nuestra función esencial. El resto dejémoslo en manos del amor. Finalmente, el milagro se hará toda vez que hayamos aceptado la interpretación del Espíritu en nuestra mente. Es decir, que de verdad aceptemos vernos como Él nos ve. Nuestra función esencial comienza con algo que el curso nos repite constantemente: estar dispuestos, o como yo digo, estar listos. La mentalidad milagrosa requiere de nuestra disposición, o lo que es lo mismo, estar dispuestos a perdonar. Mínimamente debemos estar dispuestos a liberarnos de las cadenas de un pasado doloroso,
aún sin saber cómo ni cuándo ocurrirá la liberación. Por lo menos estaremos dispuestos a ser libres. Si no, ninguna cadena podrá soltarse. Ni el amor vendrá a liberarnos cuando no queremos experimentar la verdadera libertad. En este punto, todos nosotros, estudiantes y practicantes de un curso de milagro, recordamos la alusión de estas ideas a la más célebre alegoría de la historia de la filosofía que explica los aspectos más importantes del pensamiento platónico, así como la riqueza de sus sugerencias filosóficas, conocidas como la caverna o el mito de la caverna. Esta alegoría se usa para explicar cómo es para el maestro guiar al alumno hacia el conocimiento, intentando liberarlo de las ataduras de lo que él cree que es su realidad o caverna. Podemos oponernos a nuestro estado perfecto, pero no podemos hacer que deje de ser perfecto. Nuestro estado perfecto es la libertad, la dicha, la paz, la felicidad, el amor. Y si no los estamos experimentando, es porque no lo queremos de corazón, no porque exista alguna circunstancia del pasado y fuera de nuestra mente de la que no podamos soltarnos. Perdonar y olvidar significa entonces observar ese pasado desde nuestro estado mental pacífico. No quiere decir que al perdonar nos volvamos amnésicos de toda una historia o parte de ella. Significa solo que la paz prevalecerá a pesar de ella. Perdonar no es otra cosa que recordar únicamente los pensamientos amorosos que diste en el pasado y a aquellos que se te dieron a ti. Todo lo demás debe olvidarse. Capítulo 17, epígrafe 3, 1, 2. Por nuestra salud mental, por nuestra paz interior permanente, podemos perdonar todo, no importa qué. Nosotros tenemos una función en el proceso del perdón. El Espíritu Santo tiene otra función dentro del mismo proceso. Puede ser que en ocasiones no cumplamos totalmente nuestra función, pero el Espíritu Santo siempre cumple la suya, porque por definición la mente recta no está aliada con el ego, así que Él cumplirá su función tan solo con nuestra honesta disposición de perdonar. La maestra Rosa María Wynne decía al respecto: tú entrega tan solo tu disposición a perdonar, que el Espíritu Santo la cacha en el aire. Desde cualquier punto de vista, es totalmente imposible que el amor que somos y que tenemos no abarcara absolutamente toda aparente existencia de miedo o de falta de luz o rectitud cuando la llevamos ante Él para iluminar sin dejar su estela de beatitud.